Presidente Correa inaugura primera comunidad del milenio. Chevron logra impunidad aupado por altas influencias. Estado recupera piezas arqueológicas. Ecuador lanzará su segundo satélite al espacio. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Amigas y amigos del Ecuador y el mundo, bienvenidos al informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a nuestros compatriotas que residen en el exterior. La primera comunidad del milenio, una ciudad de 82 viviendas para 392 personas, fue inaugurada en Playas del Cuyabeno, en la Amazonía, cuya construcción derivó de 20,27 millones de dólares excedentarios de la producción petrolera del campo Panacocha, operado por la estatal Petroamazonas. El presidente Rafael Correa visitó la obra. Los pobladores de Cuyabeno vieron alguna vez cómo la riqueza de su suelo se iba por una tubería para beneficiar a otros sectores. Después de mucho tiempo las cosas cambiaron. Ahora, con el 12% de las utilidades petroleras dispuesta por la reforma a la ley de hidrocarburos, las familias en Playas de Cuyabeno tendrán otra forma de vida, recobran la dignidad. Es un recurso natural. Ahora mire, con manos limpias lo que hace el petróleo. Antes todo se iba afuera y acá quedaba la basura. Son 82 familias que ahora tienen una casa dotada de todos los servicios básicos. Que con un adecuado extractivismo podemos cuidar mejor la naturaleza, con dignidad y en concordancia con el siglo XXI y sobre todo, sin miseria. La obra tuvo un costo de 20,2 millones de dólares. Sus pobladores tienen acceso a la educación, salud, seguridad y telecomunicaciones. El pasado, nunca más. ¡Que vivan nuestros pueblos ancestrales! ¡Que viva nuestra región amazónica! ¡Que viva la patria entera! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Playas de Cuyabeno se encuentra en la zona donde se desarrolla el campo petrolero Pañacocha, ubicado en el bloque 12, operado por la estatal Petroamazonas. 8 votos avalaron el informe para segundo debate de la propuesta para que se declare de interés nacional los recursos no renovables de los bloques 31 y 43. La decisión la tomó la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. Luego de esta aprobación se prevé que el Pleno del Legislativo se reúna este jueves para ratificar el informe en lo principal, es decir, que se declare de interés nacional la explotación de menos del 1 por 1000 del Parque Nacional Yasuní, así como que se excluya a la zona intangible. Por favor, consignen su voto. La petrolera Chevron no dudó en el pasado en recurrir a altas esferas políticas de Estados Unidos con el fin de que éstas logren un acuerdo político con el país que evite el pago de 19,000 millones de dólares por los daños ambientales ocasionados en la Amazonía ecuatoriana durante el tiempo que operó en el país. Fue en el año 2010. Chevron autorizó a una empresa a contactarse con el ese entonces secretario estadounidense Arturo Valenzuela. El objetivo era persuadir al presidente Correa para alcanzar un acuerdo político sobre la demanda por la contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana. Un documento confidencial de la petrolera habla de una reunión en la oficina de Valenzuela, a la que también asistieron el ese entonces subsecretario adjunto de Estado Jeffrey de Laurentiis y el director de Asuntos Andinos Kevin Whitaker. En ella se discutió una propuesta para promover una conversación entre Chevron y el gobierno ecuatoriano para resolver el caso. El documento señala que el subsecretario podría expresar al presidente Correa: el gobierno de Estados Unidos cree que sería mejor para todos si el gobierno ecuatoriano entabla negociaciones significativas sobre Chevron. Valenzuela mostró interés, pero señaló que la desconfianza de Correa hacia otros fuera de su círculo es más fuerte que nunca, y es poco probable que simpatice con cualquier propuesta. Si tenemos un proceso de diálogo más fluido entre las autoridades del gobierno. Es así que el acuerdo con Ecuador no prosperó. Este hecho demuestra el poder e influencia que tuvo Chevron para llegar a altos funcionarios norteamericanos. Esto es petróleo. La petrolera lleva adelante una campaña de desprestigio en contra del Ecuador para evitar pagar los 19,000 millones de dólares de indemnización determinado por la justicia.
1.500 aspirantes a policías de línea iniciaron el respectivo curso dentro de la Policía Nacional. El objetivo de este llamamiento es incorporar nuevos miembros policiales para cumplir con los más altos intereses de la entidad uniformada en beneficio de la sociedad y el Estado ecuatoriano, cuya misión es atender la seguridad de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Los aspirantes que culminen con éxito este proceso y sean considerados aptos luego de la etapa de formación obtendrán el título de policías de línea y con ello el inicio de una carrera profesional de servicio de la sociedad, garantizando la seguridad y el orden público. Quienes culminen con éxito este proceso de preparación trabajarán a nivel nacional de acuerdo al déficit del recurso humano en la Policía Nacional. La Policía Nacional ratifica su compromiso de trabajar bajo el amparo de la Constitución y las leyes para que Ecuador sea siempre un territorio con sabor a libertad. La Corte Constitucional dejó sin efecto una decisión de la Corte Provincial del Guayas que en 2010 dictó un auto de sobreseimiento en favor de la familia Marcillo Avilés, a quienes se los acusa de traficar piezas arqueológicas fuera del país hacia la ciudad de Miami. Más de 2 años tuvieron que pasar para que la Corte Constitucional deje sin efecto una orden de sobreseimiento definitivo en el proceso que se seguía en contra de la familia Marcillo Avilés. El pronunciamiento favorable para el Estado indica que se prohíbe que estas piezas sean devueltas a la familia Avilés Marcillo. En el fallo de la Corte Provincial del Guayas en 2010, inclusive se tildó de temeraria la denuncia que el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural había planteado en contra de los traficantes. Lo que dijeron esos jueces, entre ellos el juez en ese momento, juez Juan Bisueta, es que aquí no había nada, que hay que sobreseerles definitivamente, y que esas piezas vayan a manos de quienes están acusados de este presunto ilícito. La directora del Instituto del Patrimonio mostró su complacencia ante esta orden de la Corte. El fallo de la Corte Constitucional reconoce, es importantísimo, reconoce el patrimonio cultural del Ecuador, pero estamos muy contentos de haber aunado esfuerzos, todos nosotros en el Instituto, para llevar a cabo esta recuperación. Las autoridades recordaron que en los casos de tráfico de bienes culturales patrimoniales, el artículo 415-C del Código Penal sanciona con 1 a 3 años de prisión para quienes incurran en este tipo de delito. En total, son 900 piezas arqueológicas las que el Estado recuperará. Más buenas noticias. El Ministerio de Finanzas paga en retroactivo $178 millones a los gobiernos autónomos descentralizados GATS. El próximo 21 de noviembre a las 2:10, Ecuador enviará al espacio a Crisor, su segundo nanosatélite de la historia desde el cosmódromo ruso de Dambarovsky, informó la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana EXA. Este aparato será uno de los 24 satélites de 13 países que serán colocados en la órbita terrestre por el cohete ruso, lo que marca un hito en este tipo de lanzamientos a través de un solo vehículo espacial. Debido a la complejidad de este lanzamiento con un número récord de satélites, EXA contempla un periodo entre 45 y 60 días posteriores a la inyección en órbita para poder recibir las coordenadas definitivas de la órbita final del NE-02 Crisor, que le permitan operar el satélite de forma nominal. Nader agregó que la Aeronáutica Nacional ha avanzado mucho con estos proyectos espaciales, pues primero se puso en órbita a Pegaso, satélite que sufrió un impacto con una basura cósmica que lo averió. Ahora será Crisaor, el satélite que represente al país en el espacio. Yo creo que en estos 6 meses, desde el lanzamiento de Pegaso, hemos avanzado al menos casi 5 años en lo que es tecnología, experiencia y todo lo demás, porque recordemos que una cosa es avanzar pues al paso que uno normalmente espera y otra cosa es verse ante una situación de emergencia. Entonces tecnológicamente hemos avanzado mucho y esa experiencia ha sido incluida en Crisaor. Crisaor continuará con la misión del primer satélite ecuatoriano NEE-01 Pegaso, que es la de servir a la educación,
así como contribuir a las pruebas de tecnología espacial nacional y continuar con el monitoreo de objetos peligrosos desde la órbita terrestre. Se inauguró el evento de capacitación gratuita para jóvenes en condición de vulnerabilidad, formación para el empleo en base a competencias blandas y técnicas que impulsa el Ministerio de Relaciones Laborales. Como medida de atención a los grupos vulnerables de jóvenes en el país, el Ministerio de Relaciones Laborales junto con el SECAV y la Organización Internacional del Trabajo iniciaron este ciclo de capacitación gratuita. Hoy estamos datando qué es lo que requiere el mercado laboral, qué es lo que requieren las empresas, capacitar en eso. Tenemos que invertir en estos jóvenes, en ustedes, todos jóvenes. Cientos de jóvenes identificados a través de organizaciones y fundaciones accederán al curso. Al final, a más de recibir un certificado, se los incluirá en la base de datos de la red Socioempleo. En los módulos se enseñará sobre habilidades en entrevistas de trabajo o redacción de hojas de vida, asistencia en bodegas y atención al cliente en ventas. Pretendemos contribuir al desarrollo de sus competencias y dotarlos a la vez de herramientas válidas. Este curso se desarrollará en Quito, Guayaquil y Manta. En los próximos meses se abrirán en otras ciudades. La salud pública ha tenido avances importantes en el país en cuanto a inversión y cobertura. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Al tratarse de un derecho ciudadano, la salud debe ser fuertemente regulada, a criterio del primer mandatario para alcanzar los fines socialmente deseables. 7.8 millones de personas lo que está cubriendo solo el Ministerio de Salud Pública. Así es. Y aquí hay parte de población que está siendo cubierta, que cubre el Ministerio de Salud Pública, pero son afiliados al IES, al IFA, al ISPOL. Así es. Esto es importante, ¿por qué? Porque no nos está pagando nada pues el IES. Los 4 son sistemas de salud público, pero con financiamientos distintos. Con la modernización en la salud planificada por el régimen, la necesidad de talento humano crece para los próximos años. Para tener estos 1.582 centros de salud bien puestos, estos 163 hospitales básicos y generales y los 24 hospitales de especialidades, vamos a tener que contratar en los próximos años, la siguiente, 18.675 médicos, radiólogos, dentistas, enfermeras, asistentes de enfermería, etc. Como apoya a la revolución en salud, la República en Cuba va a enviar médicos de familia, quienes atenderán en el primer nivel del sistema público de salud, garantizando que en todos los sectores de la patria exista alguno de estos profesionales de la medicina. Van a llegar los médicos cubanos de familia, pero el acuerdo con el ministro de Salud es que tengan un perfil docente para que nosotros podamos ampliar esa formación del médico de primer nivel hasta el 2017 a todos nuestros médicos de primer nivel, a que sean especialistas médicos de familia. Ese es el apoyo que nos va a dar el Ministerio de Salud de Cuba. Todos estos cambios en la salud pública requerirán en los próximos 4 años de un gasto corriente de $1.000 millones que bien podrán financiarse con el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. El ministro coordinador de la producción, Richard Espinosa, visitó la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Capeipi, en respuesta a las relaciones de trabajo que mantienen los sectores público y privado para trabajar en el cambio de la matriz productiva. Lograr ir hacia mayores niveles de exportación, etc. Entonces esto hay que manejarlo de manera coordinada y eso es lo que estamos haciendo ahora. No tenemos tiempo que perder y ya estamos pasando de la planificación ya directamente a plasmarlo en una realidad para que esto sea un tema práctico, un tema pragmático. Ya lo hemos venido trabajando. Con mayor razón, ahora que se trata de un cambio de la matriz productiva, estaremos siempre prestos y dispuestos a colaborar porque esto no es beneficio unilateral, este es un beneficio común. Y quien va a ser el más beneficiado es precisamente nuestro pueblo. Más buenas noticias. Más de 11.000 postulantes para becas en universidades de excelencia registra la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID. En el plano internacional les presentamos un resumen de los acontecimientos noticiosos más importantes de Latinoamérica y el mundo.
Fueron rescatados otros 4 pescadores desaparecidos en China luego de que naufragaran 3 embarcaciones al paso del tifón Gutip por el mar de China meridional. En total se han rescatado 18 hombres de pesca. Los equipos de rescate continuarán con las labores de búsqueda de los 70 pescadores que permanecen desaparecidos. Las autoridades pakistaníes comenzaron a distribuir los insumos enviados por el gobierno de China destinados a las víctimas del terremoto que azotó el suroeste de la nación asiática. Los insumos, que incluyen medicamentos, llegarán a la provincia de Baluchistán. A pesar de las fuertes tensiones y carencias que impone la política del bloqueo económico contra Cuba, la esfera de la cultura asume el reto y estimula la publicación de diversas revistas que forman parte hoy del patrimonio comunicacional del continente. Mediante diversas medidas ciudadanas, el gobierno de Venezuela combate la guerra económica que ha sido gestada por la oposición y grupos que desde el extranjero buscan desestabilizar al país. El objetivo es confirmar la existencia de alimentos, que no haya acaparamientos y especulación. De esta manera finaliza El Ciudadano al Día. De mi parte, los espero en la próxima edición. Hasta pronto.